Ahí está, listo. Ahí ya lo puse a grabar. Bueno, Eh, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente, si te parece. Vamos a darle ingreso a todos y comenzamos para Dale. no... no Yo voy a compartir un Power y espérate, otra cosa. ¿Cuánto tiempo tengo sí, para hablar más o menos? no te pusimos, vos sos la única disertante, Dani. Así que el tiempo Ah, es tuyo, bueno, manejalo como a vos te quede cómodo. bueno. Yo tengo como Y unas más de 40 diapositivas, como unas 43. bueno, Así que yo te voy a vamos por hacer co-host para que puedas compartir tranquila pantalla. Dale. ¿Listo? Bueno, ahí doy ingreso a todo el mundo. Dame un segundito. Estamos. Ya está llena la sala. Ay, bueno. Bueno, esperemos que sea útil. La verdad que, Pero por mira, supuesto que sí. Ahí se están conectando todos. Bueno, estimados colegas, a todos y a todas, muy bienvenidos. Hoy vamos a tener en la casa de Alba a la doctora Daniela Favier. Siempre Daniela muy generosa con todos sus conocimientos para con todos los jóvenes litigantes, para con todos los colegas. Le agradecemos desde ALU que siempre esté presente. Y bueno, ha sido para nosotros elegir una disertante que tiene no solamente la mirada litigante, sino también la mirada dentro de tribunales. Así que bueno, la doctora Favier no exige mucha presentación ni mucho currículum, la conocemos todos, así que, y es una eminencia. Bueno, Daniela, bienvenida y gracias por estar. bueno, Euge, muchas gracias por la presentación. Vete, se nota que somos amigas porque tiran todas las flores. Pero No, no, bueno, yo desde ya muchísimas gracias que este espacio tan maravilloso me invite, la verdad, y que pueda hacer algún aporte que pueda servir para algo, porque, o por lo menos para reflexión, para duda, para ver otra visión. En este caso, acá los chicos me proponían, y yo en especial, la mirada con respecto a la ley base en algo que es altamente conflictivo y muy dudoso, que es el tema de las sanciones. Ahí yo justamente estábamos hablando antes de ingresar a la charla, lo importante que es tomar cada parte y trabajarlas en profundidad. Esto es una pequeña conversación, es un inicio de reflexión. No está agotado lo que yo voy a decir y tampoco es una sentencia firme, o sea que podemos seguir avanzando y cambiando de parecer o incorporando nuevos elementos porque estamos recién nuevos en esto y tenemos que ver un poco también cómo va a caminar la jurisprudencia y la doctrina, ¿no es cierto?, de aquellas opiniones que son bastante influyentes en el ámbito del derecho. Entonces, o sea, quiero un poco que rompas esquemas mentales en eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué vas a escuchar? Vas a escuchar una propuesta de reflexión que no es una sentencia firme, sino que es justamente es una propuesta de reflexión para seguir avanzando. Está bueno que lo tomemos por parte porque no hay como reglas muy generales que se aplica todo de manera sencilla, que a veces uno espera ante los cambios que exista eso, ¿viste? Una solución mágica, una solución que da una sola regla y con eso nos vamos aplicando todo. No, lamentablemente, o lamentablemente no tenemos que pensar lamentablemente, es nuestro trabajo, siempre estamos estudiando y siempre vienen cosas nuevas y siempre se plantean, el derecho laboral está más vivo que nunca, no como otras ramas del derecho que viste que evolucionan más lentamente, que no hay tantos cambios, en cambio, el laboral sí. Entonces, estamos acostumbrados a estar en la trinchera y en estar en la crisis y en los cambios. Bueno, dicho esto, voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve? ¿Ustedes ven bien? sí se ve Bueno, perfecto. bueno, es un poco para empezar con alguna humorada después de los disgustos que tenemos con los cambios y para tratar de unir todas las generaciones que están acá presentes en este mosaico maravilloso, decir, bueno, es como un chiste, ¿no? Decir, pero de los creadores de lo que el viento se llevó y de lo que el agua se llevó, viene la ley bases, lo que se llevó la ley bases. O sea, vamos a tratar de agarrar, porque acá todos, de todas las edades, están estudiando el tema de la ley base. No es nada más para los jóvenes o los que acaban de recibirse. Bueno, vamos a empezar con un pequeño repaso. Si vos me has escuchado alguna vez hablar sobre responsabilidad en materia de daños, vas a haber visto muchas veces esta pirámide.
o cuando hablo de los daños. Daniela, te pido un segundo. Voy a mutear a todo el mundo porque hay muchos que han abierto sus micrófonos y te Dale, habilito después a vos. dale. Listo, ahora desmuteate, Daniela, y listo. Ahí estoy. Ahí ¿Me estás. escuchás? Bueno, Perfecto. yo veo ahí que gente que está como para tildar de admitir. ¿Eso lo hacés vos o porque me aparece a Sí, mí? yo me ocupo de todo. Vos Ah, bien, solamente bien, ocupate. bien, dale. Entonces, como te decía, repasando un poco esto de la función tripartita de la responsabilidad por daños, ¿no? Por daños laborales. Esto está bueno que lo repasemos porque nos va a servir de eje para el análisis. Bueno, como te decía, si vos me has visto hablar alguna otra vez sobre esta temática, vas a ver que siempre dibujo esto como una pirámide, es decir, en la base está la prevención. Luego, cuando esto no funciona o resulta insuficiente, vamos hacia la reparación, porque hay un daño injustamente causado y por el otro lado, injustamente sufrido. Entonces hay que reparar. Y por otra parte, cuando ya estamos en el ámbito de los incumplimientos, hay conductas que son además sancionadas, ¿sí? Entonces, por eso vamos a encontrar eh, una batería de elementos o de herramientas que hay en estas funciones que tenemos en cada una de ellas. Por ejemplo, a modo de ejemplo, la parte de prevención, acción preventiva, mandato preventivo, artículos 1710 y siguientes del Código Civil y Comercial, el 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, el 4 de la Ley de Riesgo, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley General del Ambiente, etc. En la materia de reparación, del Código Civil y Comercial también, otra vez, 1708, el 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, que vuelve a tener vigencia y vuelve a tener protagonismo. A lo mejor decís, ¿cuál es el 76? Porque no es algo que a lo mejor usabas cotidianamente, pero vuelve a tener un protagonismo, lo cual me parece maravilloso. Y después, finalmente, obviamente en la cúspide, pero no porque sea lo más importante, eso también lo aclaro, sino porque la verdad que uno tiende a que haya menos inconductas causadoras de daños y que las sanciones que se aplican para esas inconductas abarcan el menor ámbito, porque bueno, tienen que ser cosas que son graves, que están detalladas en la ley anterior al hecho, etc. Y acá tenemos, por ejemplo, un rejunte de sanciones que son de todo tipo. Yo te pongo como ejemplo para que vos veas que no todas son iguales. Esas 30, daños punitivos, las del 80, del 132, la Ley Nacional del Empleo, el artículo 32 de la Ley de Riesgo del Trabajo que va de multas a prisión. Fíjate, las multas de la 25.212, etc. Con respecto a la ley base que acaba de salir y que tiene su vigencia a partir de la publicación en el boletín oficial, entre las, digamos, el carnaval o la, de derogaciones y de modificaciones, nos encontramos con estas, ¿no? Con la 24.013, con la 25.345 y la 25.323. Esto ha generado bastante desazón y bastante inquietud respecto de qué sucede con ellas, cómo se va a ser tratada con la nueva ley, qué va a pasar con esta posibilidad de sanciones que uno tenía a la mano para perseguir inconductas o incumplimientos que realmente eran merecedores de tal consecuencia. Bueno, para eso vamos a, como te decía, a iniciar una reflexión sobre esta, una reflexión provisoria, inicial, si querés, de la temática para que nos permita irla madurando. De todos modos, como te decía, estemos atentos a la doctrina que sale, a la jurisprudencia que va a ir saliendo, porque eso también va a ir construyendo un camino. Con respecto a otra cosa que me parece interesante que tengas en cuenta para que no te desesperes tanto, porque mucho colega desesperado con estos cambios, es que siempre han surgido leyes nuevas y siempre se ha activado toda la interpretación y toda la jurisprudencia en materia de normas nuevas y que aparecen, que se aplican inmediatamente, la interpretación del artículo 7 del Código Civil y Comercial, que prácticamente ha replicado el artículo 3 del Código Velezano. Por lo tanto, todo lo que se venía trabajando sobre el artículo 3 del Código Velezano, que luego es replicado en el artículo 7 del Código Civil y Comercial con alguna variante, que es con respecto a las normas de tipo supletorias que se aplican en caso de ser beneficiosas, que se aplican a las relaciones de consumo, porque ese es el vulnerable jurídico, ya me lo habrá escuchado decir muchas veces, es el vulnerable jurídico del ámbito civil y comercial. Salvo eso, entonces, toda la trayectoria que tiene esta temática del artículo 7, del 3 y del 7, te sirve para el análisis de nuestra problemática que hoy se presenta con esta nueva ley.
que nosotros tampoco nos sorprende porque tenemos muchísimas modificaciones. Acordate que la Ley de Riesgo del Trabajo lleva a la fecha más de 500 modificaciones entre disposiciones que la modifican, la reglamentan, la complementan, la qué sé yo, etcétera, etcétera. Que casualmente ahora no tiene ninguna modificación con con la ley base. Así que, no, bueno, un dolorcito menos de cabeza porque eso es otro tema para analizar. Bueno, empezando con la 24013, fíjate que las normativas que tenían que ver con la fecha de ingreso o el no blanqueo, o sea, el no sinceramiento, digamos, de la remuneración que realmente está percibiendo el trabajador, es decir, consignar en la documentación una remuneración menor, tenía todo sanciones, eso, ¿cierto? E implicaba para la procedencia de esa sanción que la misma se realice durante la relación laboral y que además se comunique a la AFIP en el plazo de 24 horas. Obviamente, la ley base es cuando hace la derogación de los artículos 8, 9 y 10, y el 7 que lo modifica y le ingresa nueva articulación accesoria, porque dice 7, 1, 7 ter, 7 bis, bueno, etcétera, 4, etcétera. Deroga también las disposiciones que tienen que ver con este anclaje, es decir, con el reclamo que se haga durante la relación laboral, el despido represalia que presumíamos en el caso de que una persona que emplazó válidamente en algunas de estas situaciones se presumía que la habían despedido por ese motivo, la posibilidad de reducción o de exhibición, y la nulidad de cualquier pago, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la ley bases, entonces, como te digo, deroga estas sanciones que tenemos previstas y, digamos, las normativas que complementaban el cuadro para que la misma se pudiera reclamar y se hiciera válidamente exigible. Quiero que vayamos pasito a pasito. El hecho de que se deroguen, estamos hablando en el ámbito de las sanciones. Acordate la pirámide que dijimos al principio. Estamos en el ámbito de las sanciones. Lo que se han derogado son las sanciones, no las obligaciones que se sancionaban con esas normas, ¿sí? Eso ya te lo voy tirando para que nos vayamos haciendo la cabeza de que no todo está perdido, como en el derecho como en la vida, ¿viste? Nada está totalmente ganado ni está totalmente perdido. Entonces, en eso también manejate de manera optimista. Fíjate que otro de los artículos que quedan impactados por esta por esta ley es el artículo 120, el inciso A, es derogado por la ley. Fíjate, el inciso A decía efectuar las inscripciones del artículo 7 de esta ley, es decir, inscribir a los trabajadores. Entonces, en un principio que los deudores pueden encontrarse con cierta alegría y decir, no tengo la obligación de registrar la relación laboral, resulta que la ley bases no ha derogado los incisos siguientes del 120, que es, por ejemplo, te traigo el B y el C. El C que habla de las contribuciones y el C de los aportes. Es decir, parece que no tengo la obligación de inscribir, pero sí tengo la obligación de ingresar los aportes y contribuciones. ¿Eso cómo va a ser posible si no tengo a la persona registrada? O sea, podríamos empezar a decir que se ha producido como una autodestitución normativa, porque por un lado me dice, me deroga el artículo que dice que hay que inscribir, pero por el otro lado me sigue exigiendo que yo haga los aportes y contribuciones, que me encargue de los aportes y contribuciones como agente de retención, o sea, esa obligación me la sigue dando. Sí, por eso atentos, atentos y atentas de que las obligaciones siguen vigentes, estas sanciones se han bajado, pero no las obligaciones. Entonces, nos queda como esta broma que vemos ahí, ese meme, ¿no es cierto? Es decir, la alegría en principio de que no tengo que registrar, pero luego dice, tengo que cumplir con los aportes y contribuciones, evidentemente eso exige una registración. ¿Qué más? Fíjate, el artículo 7, que se va desdoblando en varios artículos 7, habla justamente de la relación o la inscripción de la relación, que van a tratar de que sea simple, ágil, expeditiva, teóricamente van a armar un mecanismo justamente simplificado, que la registración efectuada en estos términos se va a considerar plenamente eficaz si lo hubiera realizado cualquiera de las personas intervinientes. Alguien podría pensar que los trabajadores también. Bueno, viste como todas las reformas y todas las modificaciones, a veces las palabras no son de lo más útiles y generan también preocupación y
y confusión. No, en principio sigue siendo obligación del empleador, por eso te digo, las obligaciones siguen estando. Fijémonos cómo sigue el artículo 7 ter, ¿no? Donde dice que el trabajador podrá denunciar la facultad de registración laboral ante la autoridad de aplicación. Es decir, que todavía la parte trabajadora sigue vigente esto de denunciar la falta de registración. Eso lo hacías ya con la 24013 en los artículos que están derogados, cuando emplazabas para esta registración o emplazabas para que se denunciara correctamente el salario o la fecha de ingreso, hacías esa, y además comunicabas a la FIP. Lo cual, en este primer pasito, ¿qué te puedo decir? Seguí mandándola, si vas por la parte trabajadora, seguí mandando las cartas documento donde emplazabas a la registración. Y también seguirle comunicando a la FIP esta circunstancia de emplazamiento, porque la obligación de registrar sigue estando. Entonces, o de adecuar o de registrar adecuadamente la situación del trabajador. Ya no vas a tener el peso de que si no cumplís en el plazo de 24 horas se te caía, ¿no es cierto?, esta posibilidad de incrementos indemnizatorios que previa la ley, porque esa era la condición para, una de las condiciones para su validez. Y tampoco va a estar ya el tema de si lo hago durante la relación o lo hago cuando se extingue, porque ha derogado también la 25323. Es decir, esto, por eso te lo voy como desmenuzando para que no tires directamente, bueno, ya no tenemos que emplazar más porque no sirve para nada. No, vas a ver que sirve y por eso es importante, y eso te digo que lo sigas haciendo. Bueno, después en el 7 quater, fíjate vos que dice que en el supuesto de sentencia judicial firme, que determine la existencia de una relación de empleo no registrada, dice, la autoridad judicial deberá poner en conocimiento de la entidad recaudadora de las obligaciones de la seguridad social, se va a practicar una liquidación, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que la no registración genera deuda. Entonces, por eso esa pequeña alegría que parece tener la parte demandada o la parte empleadora en estos momentos, de decir, no hay obligación de registración, guarda que te genera deudas. ¿No es cierto? Por más que vos creas que no hay que registrar, la gente me va a poder seguir, yo soy la parte empleadora, la gente me va a poder seguir emplazando el cumplimiento de la obligación y además voy a generar deuda, porque cuando me demanden puede pasar esto que suceda, que me acreditaron años de trabajo no registrado y no ingresado o no cumplido con las cargas de los aportes de la seguridad social y me van a condenar a eso y hay una obligación por parte del tribunal de emitir, ¿no es cierto?, esa comunicación a la autoridad recaudadora con la liquidación correspondiente. O sea que guarda que esto es como pan para hoy, hambre para mañana, ¿no es cierto? Es decir, te vas a encontrar con una deuda generada y vos decís, ¿cómo? No era que yo no tenía obligación de nada. No, por eso te digo, es como hay que irlo mirando un poquito con detenimiento cada una de estas situaciones. ¿Qué otra cosa nos trae la ley 24013 y que sigue vigente? Y esto sí que no ha sido tocado, y es que el artículo 124, si vos te pones y lo mirás, dice que los incumplimientos que están en el presente capítulo, que son los artículos del 111 al 124, son consideradas infracciones. Acá ya nos van dando el pie de que las sanciones que están en los artículos primeros, ¿no es cierto?, estos del 8, el 9, el 10, que fueron derogados, son sanciones que parecen ser diferentes a las infracciones que prevé a partir del 111, que son sancionadas a través de otra ley, entre otras leyes, porque hay más de una ley. Por ejemplo, te traigo como ejemplo la 25212. Es decir, a esas inconductas de las cuales se refiere la Ley Nacional de Empleo, que no son los primeros artículos derogados, porque entonces pareciera que entonces que son otro tipo de sanciones. Estas infracciones van a tener otras consecuencias. Fíjate, la 25212 dice que habla del pago de la remuneración fuera del plazo. Vos andás escuchando que todas estas cosas se reiteran. Por eso te digo, se habrán eliminado algunas, no todas, algunas sanciones, por tanto no podemos decir que se ha liberado al incumplidor de toda obligación. No, primero que no se lo ha liberado de las obligaciones y segundo, hay sanciones que siguen vigentes, que son gravosas y que siguen vigentes. ¿Sí? Entonces esto para sacar esa corredera que se ha dado también en algún sector, bueno, en algunos ámbitos, donde se dice, bueno, directamente esto se borró todas las sanciones, viva la pepa. No, guarda que las obligaciones siguen estando vigentes, reitero, se han derogado algunas sanciones
otras, que son de otras características e inclusive gravosas, siguen vigentes. Por ejemplo, como te reitero, la 25212. Cuando la 24013 en el 124 te dice, estas son infracciones, las de este capítulo, que son del 111 en adelante, la 2512 toma las infracciones y te dice qué tipo de consecuencias va a tener. Por ejemplo, el pago de las remuneraciones fuera del plazo. Son infracciones leves. Las infracciones graves, la falta de llevar los libros de registro de los trabajadores o de alguno de los datos del contrato o de la relación de trabajo. La falta de entrega de los certificados de servicios o de extinción de la relación laboral. Son infracciones graves. Las va catalogando por gravedad, por intensidad, y luego les va a poner qué sanción, qué consecuencia tienen. Después, la violación de las normas relativas en cuanto al monto, el lugar, el tiempo, el modo del pago. La violación de la normativa relativa a las modalidades contractuales. La violación o el ejercicio abusivo de la normativa laboral, etc. Fíjate, te suena, son todos temas que van repitiéndose en más de una norma y que entonces por eso el hecho de que se hayan sacado una parte de las sanciones del ámbito sancionatorio, acuérdate de la pirámide, de esa parte de la cúspide, no quiere decir que se haya volado todo. Bueno, entonces, como te das cuenta, la 25212 toma esas inconductas, las toma como infracciones porque la misma ley lo dice, y luego, mirá que otro dato más que te trae la 25212, la falta de inscripción del trabajador en los libros. Entonces, viste esto de decir, ya no tengo que inscribir a los trabajadores, eso no es real, la obligación sigue estando y tiene sanción vigente que está en la 25212. Hay otras normas más también, pero digo, la 25212 está vigente y ese artículo también está vigente y toma como infracción muy grave la falta de inscripción del trabajador en los libros, salvo que haya denunciado su alta en los organismos de la seguridad social, haya hecho el alta en la AFIP, por ejemplo. El destino de estas multas, como siempre el legislador puede elegir a dónde van las multas, ¿no es cierto? Las sanciones. En este caso, tiene un destinatario que no es el trabajador. Entonces, vamos diferenciando que no todas las sanciones no son iguales, no van dirigidas a los mismos beneficiarios, no son los mismos los que la reclaman, etc. Pero es el legislador el que decide eso. Fíjate, para la leve le pone un apercibimiento del 25% al 150% del salario mínimo vital y móvil. Para el caso de grave, multa del 30% al 200%, y las muy graves, como la no registración del trabajador, 50% al 2000% del salario mínimo vital y móvil en el caso de reincidencia. Hoy, a partir del 1 de agosto del 2024, el salario mínimo vital y móvil está en 262.000 y pico. Es decir, fíjate que para aquella persona que piense que no pasa nada si no inscribo a alguien, ojo, esta es una de las disposiciones legales que te traje, sigue estando la obligación. Por eso te digo, seguí haciendo los emplazamientos y seguí comunicándole a la autoridad, ¿no es cierto?, el emplazamiento que hiciste respecto de la registración. La 25323, acordate que el artículo 1 ha sido derogado entonces por la ley bases, pero era, de alguna manera, era la hermanita menor, digamos, de la 24013 en cuanto la jurisprudencia la tomó como la contracara de la 24013 cuando esta no se cumplía con las formalidades requeridas, ya no se había realizado los emplazamientos, por ejemplo, en relación laboral, caía como residualmente la posibilidad de seguir reclamando sobre la registración, la relación no registrada o los defectos en la registración, y conseguir también allí una sanción, un incremento, que se traducía en un incremento indemnizatorio a través de la 25323 en su artículo 1. Estuvo altamente criticado, ha habido un río de tinta con respecto a la 25323, la superposición de sanciones, el non bis in idem, o sea, es decir, hay mucha, digamos, hay mucho transitado en esta ley. Pero, como te digo, esta vino como consecuencia de paliar las dificultades de la 24.013 respecto de los emplazamientos y de la superposición. En este caso, queda derogada directamente. Ahora, vuelvo a reiterar, y te lo voy a seguir reiterando todas las veces que sea posible, acuérdate que las obligaciones no han desaparecido. Luego, en la misma ley, la 25.323, también le derogaron el artículo 2. Este artículo 2 traía otra cuestión que sí es interesante, que es cuando el empleador fehacientemente intimado para que abone las indemnizaciones, no lo hace.
no lo hace y obliga a esta persona, al damnificado, a la persona buena que trabaja, al que se le debe este dinero, le obliga a iniciar acciones judiciales. O la instancia previa obligatoria para aquellos lugares o aquellas provincias donde la instancia administrativa es obligatoria. Entonces, allí le imponía una sanción, un incremento de un 50% más, ¿no es cierto?, por esta situación de tener que iniciar juicio. Es decir, hay como un daño autónomo. Esta también tuvo ríos de tinta en cuanto a doctrina y jurisprudencia, donde eh, se criticaba muchísimo y no se entendía el tema de qué es lo que está castigando, qué es lo que se está sancionando. Algunos, bueno, obviamente cuando uno no paga en tiempo están los intereses moratorios, pero a esto se le agregaba el incumplimiento autónomo de no pagar en tiempo. Y no pagar en tiempo y obligar a la persona que es beneficiaria a tener que articular, ¿no es cierto?, una acción con todo lo que eso significa con alguien que está desempleado. Es decir, podríamos decir o podemos afirmar que se trata de un daño autónomo, un daño independiente. Por eso puede convivir y podía convivir con los intereses moratorios del incumplimiento fuera de plazo. Porque acá es esto de generar esta obligación, este dispendio de tener que andar litigando para obtener la indemnización. Obviamente que tenía la otra contracara de que esto se eximía de tener que pagarlo si cumplía antes de que se iniciara ese juicio o esa instancia administrativa, lo cual nos lleva a ese plazo incierto, ¿no es cierto? Porque puede haber una demora de la persona en iniciar el juicio y entonces mientras eso no sucede, este incumplidor ya de las indemnizaciones podía exhibirse del pago de esta 25.323, artículo 2, si lo hacía antes de que se inicie. Es decir, acá vemos un compartimento que es autónomo, que parece estar trabajando sobre otro aspecto de los incumplimientos. Fíjate que en estos tiempos no habíamos estado tan atentos a los detalles de estas sanciones, y esto también es lo que nos ha llevado hoy a creer que estamos sobre la nada. No, pasa que son cosas que a lo mejor se dejaron de lado en la discusión y entonces pasó a ser un tema más de arreglo y de monto y de liquidación, más de análisis, más que de análisis profundo o de contenido, ¿no? En algún Daniela, momento, ¿sí? aquí el doctor Tercibiachian, Guillermo Tercibiachian, me pregunta cuál es la efectividad que tienen las sanciones de la 25.212 en la actualidad, si tienes algún dato al respecto. Sí, se demandan, y de hecho ahí si me dejan avanzar, traje unos fallitos Buenísimo, sobre el seguimos. tema. Pero como te digo, son de otro ámbito y es de otro el sujeto que las reclama. También hay muchísimas sanciones de tipo administrativas, de tipo penales, como son las del 25.212, por parte de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Lo que pasa es que nosotros no las seguimos porque no somos quienes las reclamamos, ni tampoco los beneficiarios de sus consecuencias. Entonces, la verdad que la gente no las sigue. Esta es la realidad. Entonces, a uno le parece que no están, que no existen o que nunca se dieron. Es decir, pero ya yo traje unos fallitos justamente para saber que esas siguen andando. En otros andariveles, ¿no es cierto? Pero están. Claro. Por eso es importante la denuncia. Entonces la pregunta que cabe es, para poder dilucidar bien dónde estamos, cómo va a caer la ley bases en este tránsito que estamos teniendo sobre esta temática, tenemos que analizar si todas las sanciones son iguales. Y ya estamos viendo, viste que yo te he ido tirando, te he ido adelantando, que no son iguales. Por lo tanto, no va a impactar de la misma manera la ley base en cada una de ellas. Para eso tenemos que tomarnos el trabajito de hacer análisis de sobre qué realidad estamos tratando cuando vamos a analizar si la ley se aplica en forma inmediata o no se aplica en forma inmediata. Si no, uno a veces sale con una solución, muchas veces que está buena, que es más simplista, que decir, no, bueno, lo anterior, lo posterior, no, hay que mirar cada situación. Esto sucedió ya con el Código Civil y Comercial y con todas las leyes que han modificado en materia de siniestralidad laboral, donde se ha tenido que conversar sobre todo esto. Hay que mirar cada cosa para ver cómo se aplican las reglas del artículo 7 del Código Civil y Comercial. Entonces, como te decía, en la ambición, en el ámbito de esto de las sanciones, hay que ver si son iguales o no, ¿no? Por ejemplo, ¿son iguales los daños punitivos a las sanciones que acabo de contarte? No, no son iguales.
Fíjate, es una sanción pecuniaria disuasiva. Esto me lo han preguntado muchísimo si los daños punitivos se podrían aplicar como reemplazo de la ley 24013. Desde ya te contesto que no, lamentablemente no, porque esta es una sanción gravosa que es de tipo penal, ¿no es cierto?, donde hay una sanción pecuniaria que es disuasiva, gravosa, que da dirigida a inconductas altamente reprochables, que están dirigidas por la desidia, por la especulación, por el desinterés de los derechos del prójimo, causadoras de daños injustificados. Y es legal, es un disuasivo, es un espejo para evitar imitación, reeduca conductas porque esa es la misión que tiene, no compensa, escucha esto, no compensa ni el daño patrimonial ni el daño moral. ¿Mm? No compensa, no compensa el daño patrimonial ni el daño moral, es eminentemente sancionatoria, no tiene seguro, es desproporcionada, no tiene relación con el daño material o el daño extrapatrimonial. De hecho, se puede fijar de manera exorbitante. ¿Se entiende? Es decir, es muy gravosa esta ley. Por eso, la sanción de los daños punitivos, ¿dónde los tenemos ubicados? Como siempre lo reitero cuando hablo de esta temática, en el ámbito consumeril, en el ámbito de las relaciones de consumo. ¿Por qué yo he hablado tanto y inclusive he escrito sobre la aplicación de los daños punitivos al ámbito laboral? Lo he circunscrito al ámbito de la siniestralidad laboral, porque allí el trabajador o la trabajadora enferma o accidentada, tiene la característica particular de ser un paciente cautivo de prestaciones de salud. Y los prestadores de salud son proveedores en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor. Por lo tanto, se aplican todas las consecuencias de la Ley de Defensa del Consumidor, entre ellas los daños punitivos. Por eso es que uno puede aplicar los daños punitivos en el ámbito de la siniestralidad laboral, porque estamos frente a una relación de prestaciones de salud donde la RT se comporta en esa multifunción entre prevención y prestaciones, se comporta como una prestadora de salud. Y la dirección, la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor ha dicho, ya lo ha reafirmado inclusive el año pasado, en una resolución de agosto del año pasado, de que todos los proveedores, sin distinción alguna, no importa si son prepagas, obras sociales, mutuales, etcétera, dice, no importa qué tipo de persona jurídica sea, pero es prestadora de salud, entra dentro del ámbito de la Ley de Defensa del Consumidor y por lo tanto del ámbito consumiril protectorio. Por eso el trabajador o trabajadora que está enfermo, que está accidentado, tiene ese otro beneficio, porque esto debe pensar, el derecho es uno, las normas concurren a ayudar, a coadyuvar a la persona, porque estamos en el ámbito, como te dije, de la pirámide, estamos en el ámbito de lo punitivo, de lo sancionado, de lo sancionador, y dentro de ese ámbito de lo sancionador, las sanciones pueden ser de distinta forma, tienen distintas características. Una de ellas es esta, que es gravísima, que es muy costosa y que está en un ámbito propio y específico, dado su gravedad. Además, nosotros no nos dirigimos, si bien fíjate vos que los daños punitivos surgen del ámbito del common law, ¿no es cierto?, en Inglaterra, y se trajo hacia el continente, nosotros no somos de ese sistema, somos de las leyes, o sea, tiene que haber leyes que regulan las conductas y sus consecuencias. Entonces nosotros no podemos guiarnos por los precedentes jurisprudenciales, sino por las disposiciones legales que contemplan este tipo de castigos. ¿Se entiende? Esto para que nos despejemos dudas con respecto a algunas cuestiones que se han dado por este tema. Y afecta a un órgano vital, obviamente, que es el bolsillo de la gente, porque eso es lo que pretende, ¿no? Reeducar conducta a través del bolsillo, es decir, pagando fuertes sumas de dinero. ¿Ves? Como puedes ver, esa es una sanción de otro tipo de naturaleza, ¿no? Las infracciones de la 25212, estas que vienen a darle un contenido sancionatorio a las infracciones de la 24013, no han sido desincriminadas por la ley base. Viste que yo te adelanté que la ley base no se ha metido con ellas, siguen estando vigentes. Sus obligaciones generan consecuencias, el incumplimiento de esas obligaciones que vimos rápidamente en uno de los artículos que te traje, sigue siendo una obligación y, por lo tanto, ese tipo de sanciones no son parecidas a las del 8 o 10, porque viste que están en distinto ámbito. Estas sí tienen las características de las sanciones administrativas de tipo penales. Es decir, las sanciones administrativas de tipo penales, te cuento, se aplican esos principios. Es decir, por ejemplo, el principio de retroactividad de la ley penal más benigna. Si hubiera una modificación de la 25212
que sacara o redujera las multas que te acabo de mostrar yo en la diapositiva, donde tienen impactados con el salario mínimo vital y móvil, y dijera, en vez de 2.000 salarios vital y móvil, la infracción grave sean 1.000, es decir, la baja se aplicaría en forma inmediata. ¿Se entiende por qué? Porque este tipo de sanciones no son, como las otras que hemos señalado, son de tipo penal. Es decir, tienen estos principios y se ven beneficiados con estos principios a la hora de las modificaciones. De hecho, te traje este caso, es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es un caso que tiene involucrada la 25212, para el doctor Ceci Bechán que andaba preguntando, esto inclusive lo trataste a la Corte de la Nación. Este es un caso justo que involucra la 25212, que cuando surge no tiene previsto el cambio de la multa por arresto. Sí lo tiene otra normativa sancionatoria que sigue vigente, que es la 18.965. Esta sigue vigente y tuvo en juego ese tema del cambio de la multa por el arresto. Cuando aparece la 25212, trae sanciones y sanciones gravosas, pero no trae la posibilidad del cambio por arresto. Entonces, acá se aplicó en forma inmediata. Se dijo, si bien digamos, la inconducta sigue vigente porque se sigue puniendo, lo que ha desaparecido es la posibilidad de agravárselas con una prisión. Entonces, como la nueva ley mantiene lo de la multa, pero no ya lo de la prisión, le aplicaron el tema de la ley más benigna. ¿Te das cuenta? Es decir, eso está vigente. Y lo traje porque es un caso de la Corte de la Nación para que veas que eso de ahí para abajo sigue teniendo la misma doctrina. Vamos con otras de las sanciones que han sido impactadas por la ley base. El artículo 80 y el 132 bis. Estas sanciones tampoco se parecen a la Ley Nacional de Empleo. Fíjate vos, tienen otras características que las hacen pasibles, o yo entiendo que se deberían considerar como de tipo también, de esas tipo sanciones administrativas de tipo penales. ¿Por qué? Porque en realidad no intentan otra cosa que no sea punir. Tanto el 80 como el 132 bis vienen como consecuencia de las sanciones ahí dispuestas, vienen como consecuencia de la ley de prevención de la evasión fiscal. O sea que la motivación de ellas ha sido eso. De hecho, si vos te acordás, hay doctrina y jurisprudencia a lo largo y a lo ancho del país que trata, y siempre ha dicho, que esto no se trata de una indemnización más del trabajador para que cobre, sino que en realidad lo que se intenta es perseguir la evasión fiscal. Es decir, siempre se ha tenido claro que no son indemnizaciones, sino más bien son puniciones para lograr revertir, ¿no es cierto?, una sanción en una conducta de evasión, donde tiene en cuenta allí otras cuestiones que tienen que ver con la seguridad social y todo el perjuicio que ocasiona a la seguridad social este tipo de inconductas. Entonces, no tienen las mismas características que las sanciones de la 24013 de los primeros artículos. El 80, como te digo, acordate que eran los 3 salarios por la no entrega de un certificado. Mar de tinta, ¿no es cierto?, con respecto a qué certificado, qué documentación, etc. Pero nos vamos a focalizar en la conducta que se requería, que era la entrega. A lo largo y a lo ancho del país hay jurisprudencia de todos los colores con respecto al tema de la certificación y qué documentos debían entregarse y cuáles cumplían con la requisitoria, pero la realidad es que lo que se sancionaba era la falta de entrega. A tal punto que lo único que tenía en vista era la falta de entrega, que no importaba si el certificado estaba presentado de manera deficitaria, ¿no es cierto? Se le eximía del pago de la sanción por el solo hecho de la entrega. ¿Por qué? Porque estaba interpretado de manera restrictiva, como son todas las sanciones que tienen estas características, que son de interpretación restrictiva y no tienen un vuelco de retribución o de reparación. Lo mismo, y todavía más candente, digamos, más patente, se ve con la sanción del 132 bis. La sanción del 132 bis es una sanción conminatoria mensual, que es pariente del artículo 804 del Código Civil y Comercial de la Nación, de la SAS-30. No reparan, sancionan. Este caso está persiguiendo que vos cumplas con el ingreso de un importe que no hiciste en su momento. Vos retenés del salario del trabajador y no ingresaste ese importe a la Seguridad Social. Tan es gravosa, es bastante parecida inclusive a la naturaleza de los daños punitivos en el sentido de la desproporcionalidad y que no tiene que ver con
para nada con el daño en sí, como pasa con el artículo 80, en esta todavía se ve más patente. Por ejemplo, vos podés haber estado en una relación donde hace un año que no ingresan los aportes a la seguridad social y vas a pagar la sanción esta, que es un salario, el equivalente a un salario mensual, hasta que demuestres estar al día, haberte puesto al día. La misma sanción pagabas si lo único que tenías adeudado era un aporte a la obra social. Un mes que no habías pagado la obra social generaba esta sanción hasta que te pongas al día con ese solo aporte. O a veces con el sindicato, es decir, no tienen relación con el daño en sí. ¿Se entiende? Son parientes en este caso del 804 del Código Civil y Comercial. Pero no se parecen a las de la Ley Nacional de Empleo. Fíjate que la Ley Nacional de Empleo tiene otra mirada. Los artículos 8, 9 y el 10 que se derogaron, ¿no es cierto?, son sanciones que no se parecen a estas que te acabo de denunciar. No se parecen a la 25.212, no se parecen a la 80 y el 132 bis, son eminentemente sancionatorias estrictamente. La de la Ley Nacional de Empleo tienen otras características, las del 8, 9 y 10. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice el artículo 2, que comienza en este capítulo donde aparecen estas disposiciones. Habla de promover la regularización de las relaciones laborales desalentando las prácticas evasoras. Sanción pecuniaria de doble vía, son de las que yo entiendo que se llaman así, o que las podríamos categorizar de esta manera. Hay sanciones que no tienen esta doble vía, solamente eminentemente sancionatorias directamente, y hay otras que resguardan también, tienen como contracara lo retributivo y lo reparatorio. En este Sí, caso, las sanciones de la Ley Nacional de Empleo tienen esta doble cara. Es decir, son sanciones pecuniarias de doble vía. Por un lado, desalientan y por el otro lado tienen ese carácter retributivo y reparatorio. Por lo tanto, las consecuencias de la aplicación de la ley base, ¿no es cierto?, en las modificaciones que se han producido respecto de ellas, no es la misma que las otras que te acabo de nombrar, que el 80 y el 132 bis. Es decir, lo que derogó la ley base es esa sanción, pero reitero que también para que nos sirva para el análisis, porque ya te voy a decir por qué es importante que retengas esto que te digo, es lo único que se derogó, son las sanciones, porque la obligación sigue estando. Entonces, pero estas que tienen esta característica de doble vía, es decir, desalentar, pero además intentaban paliar el daño que se producía de manera tarifada. De manera tal, ¿no es cierto?, que la persona cobraba eso y no hacía un daño y perjuicio como consecuencia de esos incumplimientos. La 25.323 en el artículo 2 también tiene esa característica. Fíjate que es para sancionar una conducta, por un lado, especulativa, dilatoria, injustificada, de pagar en tiempo y forma las indemnizaciones, y por el otro lado, ¿no es cierto?, retribuir o reparar el desazón de tener que estar esperando el cobro de una indemnización y tener que iniciar el juicio por eso. Es decir, ahí hay un ilícito autónomo, es una antijuricidad autónoma, hay un incumplimiento que es el poner en desazón a esta persona a la espera del pago de indemnización que ya está vencida y que no me pagan. Entonces, ese periodo, esa situación de incertidumbre y de incumplimiento es lo que sancionaba la 25.323, es decir, la conducta dilatoria injustificada de no pagarme. Es decir, conminaba, es un tipo de sanción pecuniaria de doble vía, conminaba al pago, por eso te amenaza con el pago, por eso teníamos que intimar que íbamos a hacer uso de la 25.323 de manera de conminar a su pago, y al no producirse eso, implicaba su importe una retribución por esa desazón, por ese momento de desolación que significa tener que estar esperando una indemnización que no llega y obligarme a iniciar un juicio. Y esto impactaba de manera tarifada, es una retribución de manera tarifada. Por lo tanto, el incumplimiento no te trasladaba a vos a ir a un daño y perjuicio porque cobrabas directamente la 25.30 del artículo 2, que tenía esa doble función. Para reforzar más el análisis que estoy haciendo o la reflexión que te estoy proponiendo, esto lo tenés que tomar como si yo te dijera, ¿qué pasaría si se deroga la ley de riesgo del trabajo? Acordate que la 26.773, hoy actualmente vigente, en el artículo 4, viste que nos pone una opción excluyente. Uno puede hacer una acción sistémica o una acción extrasistémica, que es la que está vinculada a la reparación en el ámbito del Código Civil y Comercial.
Si viene una ley nueva y derogara la ley de riesgo del trabajo, ¿sería válido decir que los accidentes y las enfermedades profesionales ya no son reparables y el empleador está eximido de responder por los daños ocasionados como consecuencia de la derogación de la reparación sistémica? No, no sería válido decir eso. Por eso, esto de andar diciendo, no, ya no hay nada que hacer, no hay sanciones, no tengo cómo reparar el daño que me ocasionan estos incumplimientos, no es real. ¿Sí? Entonces, si nosotros derogáramos la ley de riesgo, esta sería una respuesta equivocada. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Sí, se van a seguir reparando y va a tener que seguir haciendo acciones de prevención y luego, si eso falla, va a tener que pagar y va a tener que reparar los daños ocasionados de los accidentes de enfermedades profesionales que van a ser reparados directamente por la reparación plena. ¿Por qué? Porque ya no está la opción excluyente, ya directamente ya no tengo que elegir entre las acciones, tengo la acción civil del Código Civil y Comercial, demandaré de manera ya plena y no tarifada, como tenía hasta el momento, y voy a poder reclamar otros rubros que no reclamaba si yo elegía la sistémica. Es decir, por eso te digo, miremos bien qué es lo que se deroga y qué es lo que sigue vigente. Entonces, en materia de daños laborales, siempre hay que ver, y sobre todo ahora que tenemos esta ley que modifica, tenemos que, voy mirando el tiempo para no serlo tan largo, tenemos que tratar de posicionarnos en algún lado, o el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. ¿Qué te propongo? El vaso medio lleno. Porque por eso voy tratando de tirarte tips para que podamos ver el vaso medio lleno. Vamos con eso. Fíjate, y acá viene 76, que es una norma que tal vez algunos no la conocen o no la exploraron mucho, porque ha quedado ahí, está ahí y no la usan mucho, o por lo menos en mi experiencia yo no la he visto usar mucho al artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, que hoy puede ser nuestra vedette. ¿Por qué? Porque este artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que el empleador está obligado a reintegrar gastos y a resarcir daños, dice este artículo. Como ya no tenemos esas sanciones que tenían esa contracara indemnizatoria o reparatoria, que hacía que uno no fuera a reclamar daño y perjuicio, bueno, ahora ya no están, pero las obligaciones sí. Por eso yo te decía, las obligaciones siguen estando. Entonces el artículo 76 de la Ley del Contrato de Trabajo nos habla de el reintegro de gastos y el resarcimiento de daños. Dice, el empleador deberá reintegrar los gastos suplidos por este para el cumplimiento de la relación laboral. Acompaño con este artículo en 1716 del Código Civil y Comercial que habla del deber de reparar. La violación del deber de no dañar o el incumplimiento de una obligación. ¿Te das cuenta? Es decir, da lugar a una reparación conforme a la disposición de este código. Es decir, nosotros ahora nos vamos ahora con la interrelación, ¿no es cierto?, de la Ley de Contrato de Trabajo junto con el Código Civil y Comercial. Entonces, tenemos acá un daño que reparar. Fíjate que acá ¿Qué más? ¿Qué tiene interesante este artículo 76? Por un lado, entonces, me reintegran gastos y por otro lado, me resarcen daños, dice, resarcir los daños sufridos en sus bienes por el hecho o en ocasión del trabajo. ¿Qué dice el artículo 1722? Nos trae un dato muy interesante. ¿Por qué? Porque el artículo 76 de la Ley de Trabajo es un caso de responsabilidad objetiva. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial al respecto? El factor de atribución es objetivo cuando la culpa es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. No nos importa si es con culpa o no la actitud del empleador. ¿Incumplió una norma legal que dice que tiene que cumplir? Listo. Por eso es importante saber que las obligaciones siguen vigentes. Y la prueba de las eximentes está a cargo de quien lo invoca. O sea, del demandado. Se intenta eximirse de responsabilidad. ¿Y qué se entiende por daños? Fíjate lo que dice el Código Civil y Comercial. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto, escuchar, la persona, el patrimonio, bueno, o los derechos de incidencia colectiva. Estamos viendo el vaso medio lleno. ¿Qué más? Cuando habla de reintegrar, vos decís, ¿qué podría pedirle yo como reintegración? Y bueno, puede pasar que es una relación que está registrada en un contrato que no es el correcto, no está bajo la realidad de una relación de dependencia, y le hacen pagar a esta persona el monotributo, los seguros, la salud, y bueno, son gastos que este trabajador o esta trabajadora ha realizado
son acreditados que estoy en una relación laboral, bueno, deberán reintegrarle a ese trabajador, parte de la demanda va a ser el reintegro de todo lo que ha pagado en función de cumplir con el trabajo. Los gastos, tiene que reintegrarme todos los gastos. Yo usé computadora, me hicieron estar en mi casa, me ponían un contrato de locación, que yo tenía que pagarme el monotributo, que yo me tenía que pagar un seguro, que me tenía que pagar la salud, además gastarme los gastos de la computadora, el arreglo de la compu, etc. Bueno, voy a poder pedir el reintegro de todos esos gastos y otros más que se te ocurran. Resarcir los daños sufridos, daños patrimoniales o extrapatrimoniales. Las relaciones sin registrar ya generan daños, estás en una situación de trato diferenciado arbitrario, hay una obligación de registrar, por eso yo te decía, recordá que hay obligación de registrar al trabajador y que hay sanciones por esas consecuencias y generan deudas el no cumplimiento. Entonces, puede haber, significar un trato discriminatorio, no me pagaron las licencias, no me respetaron las cargas de familia, estuve enfermo y no me pagaron el salario porque como no fui a trabajar no me pagaron. Es decir, un juzgariante abusivo, porque claro, como estoy fuera digamos, informalmente de la protección del derecho al trabajo, en el intertanto, mientras uno tiene que descubrir luego con una demanda, con un reclamo extrajudicial o judicial, su verdadera situación, vive todo este tipo de cosas. Bueno, será parte de los daños que se podrán reclamar justamente porque el 76 me autoriza a reclamar los daños que sufra en mis bienes por el hecho o en ocasión del trabajo. Además, me voy a hacer una reparación plena. O sea, ya las sanciones que tenían ese vejo de indemnizatorios o de reparatorio de la Ley Nacional de Empleo, nos vamos a encontrar que ahora podemos ir a hacer una reparación plena, porque antes era tarifada. Antes era tarifada. Entonces, la indemnización comprende el lucro cesante, la pérdida de chances, fíjate, ¿no? Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, de su salud psicofísica, sus afecciones, etc. Es decir, este es el ámbito que ahora vas a tener que indagar. Sé que a lo mejor ahora te sorprende y te sentís a lo mejor inseguro con estas otras disposiciones legales. Esto es muy cíclico en el derecho. Yo con la época que litigaba, que es hace muchos años, hace más de 15 años, cuando litigaba, teníamos todo el tema de las acciones civiles en sede laboral y vivíamos litigando con estas cosas. Luego apareció la ley de riesgo del trabajo, puso límite a la responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Pero ahora se vuelve a esto, ¿no? No sé, viste, es como cíclico. Los que son más grandes ya van a tener canchas en esto y los más jóvenes, bueno, tendrán que hacerse de estas nuevas herramientas, porque el derecho es uno y estas herramientas nos las da el propio ordenamiento jurídico. Por eso reitero, lo que se ha derogado son las sanciones, pero no las obligaciones, y estas obligaciones generan consecuencias. Mira este otro dato, otro artículo que sigue vigente. El 255 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Dice, el pago de las remuneraciones e indemnizaciones que correspondieren por la extinción del contrato de trabajo, cualquiera sea su causa, se debe efectuar en los plazos previstos del 128. ¿Qué teníamos nosotros hasta el momento con la ley base? Teníamos la 25323, ¿no es cierto? Que tenía ese incremento indemnizatorio. Tengo al perro que... Bueno, tenía el incremento indemnizatorio de la 25323, ¿no es cierto? Bueno, ahora no tenés, a partir de la vigencia no la tenés a la 25323, pero tenés la reparación plena, que va a medirse por la importancia del daño que te ha causado la demora del obligado en el pago de esa indemnización. Es decir, toda esa desazón que significa estar esperando el cumplimiento y el pago de una indemnización que ya está debida, va a ser parte de los daños y perjuicios que vas a reclamar. No solamente la indemnización por despido, los intereses por la mora, sino además los perjuicios que esto te ha ocasionado. Por ejemplo, soy sostén de familia, estoy desempleada, no pude pagar el alquiler, me desalojaron en consecuencia de eso, estoy con una situación de salud, no tenía la obra social, etcétera, etcétera. Es decir, ¿esto qué significa? Vas a tener que trabajar presentando un caso. Vas a tener que trabajar de manera artesanal, un traje a medida. Otra cosa que siempre digo cuando hablo de estos temas, traje a medida. No vas a poder a lo mejor usar los modelitos que andan por ahí, pero sí adaptarlos a tu caso concreto. Y vas a tener que indagar a ese cliente o a esa clienta cuáles son las circunstancias que está viviendo, el estado de necesidad en el que se encuentra. Yo recuerdo algún caso donde se planteó el estado de necesidad, una persona que a la espera de la indemnización estaba desempleada, enferma, se probó en la causa que había tenido que vender hasta los muebles de la casa para poder comer.
Entonces, mirá si eso no es fruto de un daño y perjuicio. O sea, te das cuenta de decir, son cosas que vos a lo mejor las contás, las relatás en una demanda, pero no la trasladás en rubros. Bueno, ahora lo vas a poder hacer porque va a tener derecho a la reparación de eso, que antes estaba tarifado. Era un 50% más de incremento en la indemnización debida. Ahora va a hacer una reparación plena. O sea, genera mucha incertidumbre para la parte demandada la derogación de estas tarifas. ¿Sí? Entonces, vos ahora vas a tener, obviamente, que presentar tu caso, vas a tener que decir cuáles son las circunstancias personales de esta persona, qué es lo que estuvo viviendo, cuáles fueron los inconvenientes, la desazón. Ya el no pagarte y estar desempleado, ya eso genera un daño. Nadie puede imaginarse que está contento o bien anímicamente una persona que está desempleada a la espera del cobro de la indemnización. Es decir, que hay un daño extrapatrimonial allí que se conculca, que está ahí y que eso amerita ser considerado. Más allá de las cuestiones materiales que inclusive se pueden dar si yo estoy desempleado y no puedo pagar el alquiler, no puedo pagar la tarjeta, no puedo pagar las obligaciones que tenía, el colegio de los chicos, tengo a alguien enfermo, una persona a cargo discapacitada, etcétera. Tendremos que indagar sobre la vida de nuestros trabajadores y trabajadoras y ver cuáles son las circunstancias que están viviendo durante ese tránsito. Entonces, evidentemente, vas a tener que indagar y preparar un caso. Reitero, preparar el caso. Hay que preparar los casos, hay que preparar las cosas y contar la historia. Hay que contar la historia de estos trabajadores y estas trabajadoras que están sufriendo estas circunstancias. Sí, como te digo, no está la 2533, pero ahora está esto. Y esto no se impide para nada porque justamente, reitero, lo que se ha derogado es la sanción y no la obligación. ¿Qué más? Fíjate lo que puede surgir de un trabajo no registrado. Vos decís, bueno, puede pasar que yo tenga un trabajo registrado que pagás un monotributo de seguro, bueno, podemos pedir el reintegro de los que gastó, bueno, pero pongámonos en el caso de alguien que no está registrado. ¿Cuáles son los perjuicios que podrían surgir de eso? Bueno, al no tener un alta en la FIP, no se realizan aportes ni contribuciones, que son todas cosas obligatorias, son obligaciones, siguen estando vigentes. No hay cobertura de obra social. De RT tengo que, ojalá que tenga RT para los otros trabajadores en blanco. Si no los tiene, bueno, tendré que demandar a este empleador, o sea, daños y perjuicios. No tiene los beneficios de las asignaciones familiares. Tuve el nacimiento de un hijo, me casé, la enfermedad, etcétera. Daño allí. Se beneficia con las mejoras, no se beneficia con las mejoras de los derechos provenientes de los convenios colectivos de trabajo, porque estoy fuera del sistema. No tiene el régimen protectorio en lo inmediato. El reclamo siempre pone en juego la ruptura de la fuente de trabajo y uno va a poder demostrar que el haber hecho estos reclamos implicó la ruptura, porque la discriminación, en este sentido, este trato diferenciado de quien dejas afuera del sistema, va a ir hacia una reparación plena. No tiene, obviamente, los beneficios previsionales, el impedimento para reunir los años de antigüedad. Es otra problemática, vas a ver los casitos que yo traje ahora de jurisprudencia. Es decir, son todos problemas que pueden generar, obviamente, daños. Nos hacen presumir la existencia de daños evidentes, ¿no es cierto?, en la persona y en su salud. Inclusive puede pasar que alguien se enferme por estos motivos, entre alguna crisis depresiva, etcétera. Por eso tendrás que preparar los casos. Y por el otro lado, la parte empleadora, si venís por la parte empleadora, advertirte que esta eliminación de sanciones tarifadas te daba cierta certidumbre. Ahora no va a haber esa certidumbre, hay inseguridad, porque se armará, digamos, cada planteo va a ser particular, ya no es estandarizado. Ah, la 2403 sale tanto. El 2530 es tanto, ¿no es cierto? Es decir, como una forma tarifada uno puede calcular y especular cuánto me sale en la situación de despido de un trabajador o una trabajadora. Ahora no vas a tener eso. Si vas por la parte empleadora, no vas a tener esas certezas que te daban las tarifas. Tenés ahora el régimen de reparación del artículo 76 y que va con anclaje de la ley, del Código Civil y Comercial, porque el derecho al trabajo es una rama autónoma. Reitero, rama autónoma, pero no autosuficiente, es decir, deja determinadas cuestiones, las deja caer hacia el sistema residual que es el Código Civil y Comercial, como es el tema capacidad, como te dije, responsabilidad objetiva, solidaridad, etcétera, etcétera. Estos términos los sacamos del Código Civil y Comercial. El derecho del trabajo los enuncia, pero te los define el Código Civil y Comercial en tanto y en cuanto sean compatibles con nuestra rama. Sigo. Otro artículo, 120 de la Ley Nacional de Empleo, que te dice que los empleadores están obligados a ingresar eh, los aportes de los trabajadores como agentes de retención. Entonces me está obligando a inscribir y además me está obligando a hacer los aportes. Dijimos que generaban deuda.
este es un dinero que pertenece a la persona que trabaja y que no ha sido ingresado al sistema de la seguridad social. Bueno, ahora volvemos a lo mismo. Se derogó el 132 bis, que generaba esta sanción, que ya te dije que es de tipo penal, es decir, una sanción conminatoria que no era reparatoria, que era a los fines de lograr que esta persona ingrese los aportes que debe. Bueno, ahora no está. No está. Vas a poder reclamar los daños y perjuicios del no ingreso de los aportes retenidos. Hay una retención indebida, me retiren mi dinero que no le pertenece a la empleadora y no lo ingresa oportunamente, causándome un grave perjuicio, además, porque ahora que tenemos otra ley que salió con la ley base, que es la 27743, de medidas fiscales paliativas y relevantes, le da la oportunidad a, a esta empleadora que ha incumplido con el ingreso de los aportes, descuentos muy importantes si se somete a un plan de pago dentro de un periodo que va diciendo la misma ley, dentro de los 30 días, dentro de los 60, dentro de los 90, y le hacen quita hasta del 70%, impactando eso luego en el haber jubilatorio a la hora de la jubilación y reconociendo solamente 5 años. O sea que genera mucho perjuicio de una suma que te pertenecía, que estuvo retenida y que no se ingresó. Entonces hay daños y perjuicios para reclamar. También se pueden solicitar, ¿no es cierto?, sanciones conminatorias, que no son como la 132 bis, pero es pariente del 132 bis, que es el 804 del Código Civil y Comercial. También podemos articular cautelares, podemos articular las acciones preventivas, que no es una cautelar, sino que es de fondo, 1711 en adelante, para requerir, ¿no es cierto?, a un tribunal que ordene a estas personas a ingresar los aportes juntamente con un daño y perjuicio, etc. Es decir, hay herramientas, es decir, nos vamos de lo tarifado y vamos hacia el universo de la reparación. ¿Mm? ¿Qué más? La ley de jubilaciones y pensiones, que dice que son obligaciones de los empleadores inscribirse como tales, o sea, inscribirse como empleadores. O sea, por eso no nos festejemos tanto con el tema de la no inscripción, porque tiene consecuencias más, impacta en más de un lugar donde te lo piden, te obligan. Tiene que comunicar las bajas que se produzcan, practicar las remuneraciones, los descuentos correspondientes al aporte personal y depositarlas también, ¿ves? Todo. Es decir, lo exige la obligación, reitero, las obligaciones siguen estando vigentes. Ha desaparecido lo tarifario, que daba cierta seguridad. Ahora vamos hacia las reparaciones, lo cual va a haber incerteza, ¿no es cierto?, en cuanto a montos, y además porque cada caso particular va a poner un matiz personal que va a generar una indemnización especial para el caso concreto. Esta es la realidad. ¿Mm? ¿Qué más? Te tengo otro caso. Este es un caso también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. David Duarte lo comentó al caso y me interesó, así que lo busqué en una charla que dio en Jurista, eh, y ahí comentó este caso real. Fíjate este caso que es interesante, ahí me lo saqué y lo leí. Este caso, el actor en primera instancia le hacen lugar a la demanda. El actor, con fundamento en que en sede laboral se había constatado la registración irregular, que implicó una condena a la empleadora para que extienda el certificado. Esto es lo que va a seguir sucediendo. Solo te traje sentencias que van a seguir sucediendo y que ahora van a suceder, tal vez ahora te van a interesar más. ¿Por qué? Porque al estar antes con lo tarifado no indagaba sobre estas otras realidades que siguen estando vigentes. Entonces, bueno, había logrado esto, una condena a favor del damnificado, una condena a la empleadora para que entregara el certificado con aportes y contribuciones al organismo de la Seguridad Social. Tenía que depositar los importes que se habían retenido de la Seguridad Social a los fines de que se haga un reajuste de su haber jubilatorio, porque esta persona quiere un reajuste de su haber jubilatorio y están faltando integrarnos, ¿cierto?, esos importes que había logrado este trabajador en sede laboral que fuera condenado. La Cámara Federal de la Seguridad Social le rechaza el reclamo de reajuste del haber jubilatorio. Dice que si bien tiene una sentencia, ¿no es cierto?, favorable y la tiene en cuenta, dice, bueno, el trabajador consintió durante larga data percibir salarios en negro. ¿Esto te suena conocido? Hace poco, hace relativamente un tiempito, salió, me acuerdo, una sentencia, no me acuerdo de qué Cámara Nacional, de la Cámara Nacional, pero no me acuerdo qué sala, donde no se le dio las sanciones de la 2403 a un trabajador por considerar que había consentido su registración en negro. En negro no, clandestina, o sea, no registrada.
Entonces, bueno, fíjate, con ese criterio esta Cámara Federal de la Seguridad Social dijo, él ha consentido esto y por lo tanto, para que se pueda producir el reajuste de sus haberes, pues habrá que introducir los aportes. Y como que carga en el trabajador ese problema. Bueno, esto obviamente es recurrido a la Corte de la Nación y la Corte de la Nación, haciéndose eco y tomando como propio el dictamen de la Procuración, le revoca a la Cámara Federal y le aclara, mire, usted ignora que judicialmente se condenó al empleador a realizar los aportes, se lo ha ejecutado, se lo ha perseguido para que lo integre, y el ANSES también tiene que tener en cuenta que también es la obligada de perseguir que eso suceda. ¿Para qué entonces notificamos nosotros, y eso lo aclaro, ¿no? ¿Para qué notificamos nosotros a los organismos que tienen la legitimación sustancial activa para reclamar esto? Los notificamos para que se muevan y lo hagan, no para que después, el día de mañana, cuando a mí me falta no aporten, me lo reclamen a mí, que sea yo la que los tengo que poner, cuando yo no soy la que los puede demandar. Pero sí puedo demandar la obligación de hacer, ¿sí? Entonces, esto es lo interesante. Este caso es muy interesante. Entonces, dice, no considero un aspecto conducente, cumplir con el requisito que ahora le traslada al trabajador en su perjuicio. Ahora quiere que el trabajador ponga el dinero. No, no, no es así. ¿Por qué no te dejan demandar? Entonces, mirá qué interesante este caso. Este caso, esta doctrina, este caso sigue vigente y se va a poder utilizar. En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, en el año 2016, también hizo lugar, le reconoció a este actor el derecho a que la accionada cumpla con los aportes previsionales del periodo este que estaba reclamando, que por culpa de eso tenía inconvenientes con su jubilación. Había reclamado también el daño extrapatrimonial, el daño moral, fundado en que por culpa de eso no había podido obtener la jubilación. Pero el daño moral no se lo dieron, pues dijo, mire, usted no ha acreditado concretamente que en función de que porque faltaban estos periodos, a usted le negaron el haber jubilatorio, porque el haber jubilatorio lo había obtenido. Bueno, pero es algo que se puede reclamar. Pues entonces, ahora a buscar este tipo de jurisprudencia que son las que siguen, que van a poder aplicarse en estos casos donde ya no tenemos las tarifas. Este caso es de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que sigue la misma línea de los fallos estos que yo te acabo de contar, donde le hacen lugar a un trabajador a la obligación de hacer, ¿no es cierto? En este caso era la administración pública, a que hiciera el ingreso de los aportes que le faltaban. La Corte de Mendoza, ambas salas han condenado de esta manera a trabajadores que han reclamado la obligación de hacer, es decir, no han reclamado el aporte para sí, guarda, sino que han reclamado que lo hagan, que lo ingresen a los importes. Esa obligación de ser. Y acá dice claramente, con cita de otros antecedentes, dice que si bien el caso estaba referido a una empleada de la administración pública, vale como antecedente en cuanto involucró obligaciones referidas al sistema de la seguridad social de cumplimiento obligatorio, tanto para el ámbito público como para el ámbito privado. Así surge de los considerandos del fallo citado y ponen toda la normativa, etc. Este fallo es del año pasado. Digo, para que sepas que, por eso, viste, cuando uno dice, bueno, pero esto se da claro, lo que pasa es que, como te reitero, hemos estado concentrados en las tarifas, en no tener que analizar tantas las cuestiones de fondo, porque como que se ha estandarizado, ahora viene el remesón, porque nos han sacado esos tutores, digamos, pero ahora volvemos a lo que tenemos siempre de base, que siempre tenemos la reparación, y los daños y perjuicios, y todo este tipo de cosas. ¿Qué más? La ley de jubilaciones y pensiones, ¿qué más te dice? Por ejemplo, te trajo otra norma. Dice, son obligaciones de los empleadores otorgar a los afiliados y beneficiarios y derechohabientes, cuando esto lo soliciten, la extinción de la relación laboral, las certificaciones de servicios prestados. Fíjate, el 80, se fue el 80, pero la obligación sigue estando de la entrega de los certificados. Sigue estando. Entonces, fíjate, certificaciones de servicios prestados, remuneraciones percibidas, aportes retenidos, toda esa documentación también sigue siendo obligatoria porque la ley de jubilación y pensiones, que no ha sido tocada en este aspecto, lo sigue requiriendo. Es decir, y además la ley bases, si bien sacó la sanción del artículo 80, no sacó la obligación, porque la obligación sigue estando. Obviamente que ahí propone que se considerará efectivamente cumplida cuando se hubieran incorporado a la plataforma habitual los certificados pertinentes o cuando el trabajador ha podido tener acceso de manera virtual también a la web de esas constancias. Es verdad, ahora todo se ha digitalizado, hay posibilidades a través de las plataformas poder
de los distintos organismos de la AFIP, en mis aportes, por ejemplo, de la AFIP, uno consultar, etcétera. Bueno, pero la obligación sigue estando. En la ley de jubilaciones y pensiones sigue estando. Puede pasar que vos sos el afiliado que puede ver las cosas en internet, pero a lo mejor es un caso de accidente y se murió el trabajador y es la viuda o el viudo el que viene y no tiene los datos. También podría llegar a ser, y en eso te lo dejo picando, la posibilidad de hacer la acción de habeas data. La acción de habeas data. Daños y perjuicios, reparación plena. Puedo pedir una acción preventiva para que ingresen los importes, una autosatisfactiva, pago de astreintes, etc. Es decir, volvemos al mundo que a lo mejor lo tenías más olvidado, que no hacías tanto daños en el ámbito de la reparación civil y ahora tenés que volver a eso. Algunas cuestiones que me parece, y para ir ya como cerrando, algunas cuestiones que me parece tener presente. Si están cansados o cansadas, aguanten un poquito más que me quedan re poquitas diapositivas. Fíjate lo que dice mi amigo Galdós, a quien le mando un besito, porque siempre lo tengo presente y es un crack en materia de responsabilidad civil. Aconsejo buscar todo lo que sea de Jorge Galdós. También López Mesa, pero Jorge Galdós. Bueno, en tema de acción preventiva, todo eso, excelente y además muy didáctico. ¿Qué dice Galdós? La reacción jurídica contra un perjuicio injusto impone la obligación de prevenirlo o repararlo. Esa es la reacción jurídica. O lo prevengo o lo reparo. Eso también en el ámbito laboral. Entonces, por eso tenemos la acción preventiva. Entonces, ¿qué es? Bueno, primero tenés que saber que todo ciudadano o ciudadana tiene la obligación de evitar causar un daño no justificado y adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias y las medidas razonables, evitar que se produzca un daño, mitigarlo, evitar que siga continuándose, ¿no? Una registración deficiente que continúa sin corregirse, etcétera. La acción preventiva tiene también como destinatario a quien está en condiciones de evitar esa producción, la repetición, la persistencia, el agravamiento de ese daño posible. Fíjate que la acción preventiva no requiere de un daño producido, solamente acredita un daño posible. Lo que va a pasar cuando esos aportes, cuando yo me jubile y esos aportes no estén. ¿Se entiende? Es decir, daño posible. Mira que la herramienta está aquí importantísima. Daño posible. Yo escribí sobre este tema en Rubinsal Culsoni, el tema de dejar el rol, digamos, el rol de tratar de dejar de ser víctimas para tratar de prevenir. Y hablo de esta de la acción preventiva, busca Galdós, digamos, y ahí son muy fáciles de entender y creo que son herramientas sumamente importantes que tenemos que dar. También le he dicho y hablado mucho de este tema en materia de siniestralidad laboral, así que te va a venir para si haces accidente también. Bueno, ¿qué más? Fíjate, daño injustificado, 1717, se requiere de un interés razonable, o sea, es bastante abierto, es bastante amplio. Y tengo que haber acreditado una conducta antijurídica unida causalmente a un daño posible. La sentencia que se logre con esta acción preventiva, que te cuento, hay sentencias de esta acción, tanto en civil y comercial como en materia laboral, sobre todo en siniestralidad laboral. Bueno, ahora la vas a poder traer también a la parte de derecho individual del trabajo. La sentencia que admite la acción preventiva debe disponer a pedido de parte o inclusive de oficio en forma definitiva o provisoria las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, según corresponda. Y finalmente, otra de las cuestiones que vas a tener que tener en cuenta, si vamos a una reparación ya del ámbito del Código Civil y Comercial, ¿cuáles son los presupuestos de la responsabilidad? Antijuricidad, factor de atribución. Ya te dije que el 76 es una responsabilidad objetiva. Daño, siempre tengo que un daño, pero puedo articular una acción preventiva cuando el daño es posible, posiblemente se pueda causar un daño porque la idea es evitarlo. Entonces puedo articular esa acción, que luego me generará un daño si eso no se cumple. Bueno, relación de causalidad, ahí yo te he puesto los artículos que van en relación con cada uno de ellos. Y finalmente, para cerrar, bueno, el derecho laboral no es un huérfano. El derecho es uno, viste cómo nos hemos podido munir rápidamente otras herramientas del sistema. Esto es un ABC, esto es una reflexión primaria para luego ampliar y después articular con mayor profundidad. Estas modificaciones generan inseguridad jurídica, sobre todo para la parte demandada. Las obligaciones laborales siguen vigentes, no se han derogado y abren la puerta a la reparación plena. Ojo, indemnizaciones que antes eran tarifadas y previsibles, ahora las son derogadas
y viene a hacer la reparación plena. Ley más benigna, se hace la pregunta. Bueno, es decir, aquellas sanciones, en definitiva, que tengan ese revés de indemnizatorio o de retributivo, obviamente que vamos a estar al momento del hecho antijurídico y va a ser la ley aplicable al momento del hecho jurídico. Pero aquellas que tengan ese tipo penal, como es el artículo 80 o el 132 bis, lamentablemente se les va a aplicar. Lamentablemente, hasta por ahí nomás, porque ya viste todo lo que se puede reclamar. Se le va a aplicar las reglas estas de la ley más benigna. ¿Mm? Pero, como te digo, ¿cómo vas a poder invocar como parte demandada que la ley más benigna es digamos, la anterior? ¿O vas a querer pedir, perdón, cómo vas a poder invocar que la ley más benigna es la ley base porque derogó las sanciones que llevan a la gente a reclamar un daño en reparación plena? Habría que pensar si es más benigna. Guarda con invocar eso también, porque si vos invocas eso, la otra parte tiene expedita su acción de reparación, y ahí no hay tarifa. Bueno, muchísimas gracias. Quedo abierta a las preguntas y a las Bueno, dudas creo que que pueda surgir el tema. todos van a estar de acuerdo en que yo tenía razón, que sos muy crack. Muy, muy, muy crack. Daniela, bueno, mira, el primero que dejó una pregunta y que puso para el final, el doctor Guillermo Tercibachian. No sé si al doctor si digo bien tu apellido o no, pero espero que sí. Sí, lo Eh, decís bien, pero creo que la segunda pregunta que hice ya la contestó ya la Daniela. contestó. Bien, sí, era Sí, sobre la naturaleza jurídica de las sanciones civiles, Claro. penales, las indemnizaciones y demás. Acá Eso estuvo es hablando de todas las importante, sanciones Euge. que se... Guille, muy bueno eso, digo, porque ojo, viste que si no uno se lanza, uno tiene la tentación de decir, ay, el artículo 7 dice que las consecuencias jurídicas, guarda, porque todo depende sobre qué cae. Por eso digo, te propongo este análisis, porque para que no te veas sorprendido o sorprendida cuando alguien te conteste esto, digo, no, 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 mire, esta es una sanción que tiene tal naturaleza, ¿viste? Entonces, te encontrés que no es la regla del 7 así nomás. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Tenemos que ver estos aspectos. Sí. Bueno, en el chat, muchísimos saludos y todos en esto de estar de acuerdo en que sos muy genia, brillante. Vamos a seguir Muchas en terapia, terapia de grupo. Esto es terapia de terapia. grupo. No, es que realmente, bueno, cuando charlamos que te propuse dar el tema del tema de los daños, es porque realmente yo que hago mucho riesgo, cuando leí lo que vos escribiste sobre daño punitivo y demás, a mí me abrió muchísimo la cabeza y esto de tener la visión global del derecho. Eh, Claro. por eso también te pedí por favor que nos dieras esta charla. También tengo muchas preguntas sobre si nos podés facilitar los powers. Sí, 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 obvio, porque viste que ahí te puse un ABC. Traté de no hacerlo muy largo, mirá, porque yo siempre tengo power re largo, viste que la pobre me ha aguantado. Power muy largo y la gente, viste que por los power no los lee, me termina cartándose. Este no tiene tantos, pero tiene un ABC de cositas en un par de diapositivas que te va a ir orientando. Así bueno, que te sí, cuento que obviamente que después se los paso. bueno, como la sala está llena de Zoom, estuvo llena todo el tiempo, también transmitimos en vivo por el Instagram de Alu y de en todos lados me piden los powers. Entonces, sí, cuando Daniela me pase los powers, yo los voy a colgar en un enlace, en una historia en el Instagram de Alu, van y lo descargan cada uno. ¿Ah? Pues no voy a poder mandarlos particularmente porque no hubo inscripciones, sino que fue abierta la charla. Bueno, y acá tengo una consulta. Es sobre la aplicación temporal de la ley bases. Es decir, si la relación es con anterioridad, pero el distracto se produce con posterioridad a la ley, ¿qué hacemos con las multas derogadas? ¿Se aplican? Bueno, acá que lo que tenés que mirar, lo que te decía en la explicación, la naturaleza de la sanción. Si yo estoy hablando de las sanciones de la Ley Nacional de Empleo, el 8, el 9, el 10, se va a regir por la ley aplicable al momento del daño del hecho antijurídico. ¿Sí? Bien. El incumplimiento se dio ahí, aplico la 24013 si es anterior a la ley base. Si sigue con posterioridad, pues caerá en el ámbito de la ley nueva, de la ley base, pero vos ahí tenés abierto ya no la tarifa, tenés abierto la reparación plena. ¿Qué te lleva? Antes sacás una cuentita y ahora tenés que argumentar, presentar un caso, ofrecer la prueba al efecto, pero con la tranquilidad que además también se trata de una responsabilidad objetiva. O sea que no es tampoco la muerte. Bueno,
Daniela, por mi parte te agradezco muchísimo, no quiero robarte mucho más tiempo. Gracias, en serio, muchísimas No, gracias. bueno, Disfruto podemos mucho seguir. de ser tan, Gracias por tan ser tan didáctica. Ay, Gracias. bueno, gracias, Gracias. chicas. Sí, mira, sí, la verdad que yo te digo, me encanta porque a veces me pasa que te presentan, viste, con título y todo, después nadie te entiende nada. Parece que hablas en chino. Entonces, mejor así sencillo, viste, ¿viste? Y que si es que la gente aparte también entendió algo, está buenísimo. nos sirve O un por lo menos montón para para... estar en contra, pero viste, no digo que estemos todos de acuerdo, pero sí que tengas un margen donde moverte, para adherirte o para apartarte, saber que te pueden plantear estas cosas. A lo mejor alguien que se sigue entusiasmando con aplicar lisa y llanamente el artículo 7 del Código Civil y Comercial y no meditar este tipo de situaciones. Guarda, otro tips, así como pero genérico, genérico con el artículo 7. En realidad la ley cae en forma inmediata respecto de aquellas cuestiones que son regladas por la ley. No afecta aquellas cosas que son regladas por la voluntad de las partes. ¿Se entiende? Entonces, por eso, cuando se trata de cuestiones que están regladas por las partes, ahí hay que mirar si las normas son imperativas o supletorias. Ojo con eso. ¿Mm? Bien. Entonces, ese es otro dato. Por eso está bueno que lo vayamos viendo por parte. Habría que ir por parte el qué pasa con el periodo de prueba, qué pasa, ¿me entendés? Porque son todas circunstancias que no son al voleo, digamos, tenemos que analizarlas. Si vamos a tener que sentarnos todos a profundizar y a profundizar el derecho de Sí. daño, que es verdad que lo que hacemos riesgo, lo que hacemos laboral, por ahí hacemos, tenemos estandarizado el tema de los Exacto. reclamos, entonces es cierto de que hay que empezar a profundizar en ese ámbito. Bueno, a todos los que están mandando mails, no los manden porque en serio no voy a hacer el envío del Power por mail, lo voy a colgar en una historia en el Instagram de Alu para que ustedes lo descarguen, por eso les digo que no lo manden. El Instagram, búsquelo como Abogacía Litigante Unida. Sí queda grabada la charla, en el momento que la podamos desgrabar, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube también. Y como hice un vivo en el Instagram de Alu, también va a quedar ahí. Así que tienen varios lugares donde pueden acceder al material. Pero bueno, gracias a todos por estar. ¿Podés Daniela, repetir el Instagram, por favor? Abogacía que dijiste. El Abogacía Instagram. Litigante Unida. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Bueno, de todas formas, sí. esto yo lo estoy, va a salir publicado en un artículo, así Ah, que en perfecto. breve va a salir, que cuando apenas salga, ahí lo compartiré también ahí para que que lo comparta. Así que también para que Perfecto. lo Bueno, tengan apenas escrito. me lo envíes, Daniela, yo lo publico en Alu. En el momento que tú me lo Bueno, envíes, será publicado. Bueno, un placer. Muchas bueno, gracias. gracias Muchas y chicas, gracias. a no desanimarse. No A desanimarse. estudiar Y mucho. hacemos más cursos No, al de contrario, nos da autoayuda, más de esperanza. Gracias. autoayuda. Y más tips. Dale. Más tips, más tips. Exacto. Y por ahí alguno de maquillaje, ¿viste? Y de paso metemos combos, ¿viste? Entonces, de vinito, qué sé yo. Pero Bueno, es muy importante, eso es muy importante, ¿viste? Porque todos bueno. vimos la ley de bases y ya nos desmoronamos todos, ¿viste? Y entonces tenemos que luchar todos de nuevo. Tranqui, Así que, tranqui, vivimos luchando, vivimos luchando. El derecho del trabajo es siempre lucha. Nunca sí, estuvo detrás de un escritorio ahí quietito. No, siempre fue lucha. Y entonces eso estamos acostumbrados a la lucha. Pasa que sí, ahí cuando tenemos un tiempito de tranquilidad, de alguna cosa tarifadita, algo que sacamos cuentita, nada más, ¿viste? Estamos como contentos. Pero ahora nos remueve y tenemos que salir al derecho, que somos abogados y abogadas, y salimos al derecho. Y nada mejor que tener otras habilidades o profundizar otras habilidades que te pueden generar otros ingresos de atender otras causas que son de daños. Así que nada, todo sirve, todo sirve. Así es, tal Así cual. que seguiremos Eh, estudiando en conjunto. Doctora, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta antes de Sí, finalizar? sí, Se sí. entiende que ya no va a prosperar la intimación a AFIP, o sea, que ya no sería necesaria o Yo digo que la hagas, la que la hagas. haga igual. Seguí Sí, haciendo. listo. Chicos, sigan haciendo las intimaciones, porque Bien, viste los fallos que yo te traje jurisprudenciales. Fíjate sí. ese fallo de la Corte de la Nación. La Cámara Federal dijo, ay, usted no se preocupó de haber estado no Ah, registrado y que los aportes no estaban. Decir que la bien, Corte de la Nación, con muy buen tino, claro, remitiéndose al dictamen de la Procuración, que está muy genio, está muy bueno para que lo vean, claro. después se los mando para que lo tengan, le dijo, no, eso no puede ser, si es obligación de ustedes reclamar ese tipo de cosas. Entonces, Bien, sigamos anoticiando a quienes tienen bien, que hacer estos reclamos por nosotros, le tenemos que hacer saber que nos están faltando los aportes, que no se están bien, cumpliendo,
etcétera. Así que sigamos con las comunicaciones de ese estilo, porque además es el pie para pedir los daños. Porque cuando vos quieras pedir un daño, siempre usted le avisó, ¿usted qué hizo? O sea, Sí. entonces, Y para ahí que además, prospere, o sea, el despido indirecto sigue prosperando. Yo estoy hablando muy todo puntualmente. la extinción de contrato de trabajo sigue, Sí. obviamente. Ya no vas a tener el inconveniente de decir, ay, no hice la Sí. reclamación durante la relación laboral, porque ya se extinguió eso, esa sanción que requería de ese elemento, y ahora Claro. vos lo vas a hacer en función de los daños que podés reclamar. Porque Daños y 76 lo dice perjuicios. claramente. El Acá me 76 la ley de contrato de preguntan trabajo lo dice claramente. el plazo para registrar, ya que no está de la 2403. Viste que está sujeto a reglamentación todo el tema de la registración. Bien, hay que Viste que esperar. han modificado el artículo 7. De todos modos tenemos que esperar. Tenemos que ver Yo qué va a decir la entiendo. reglamentación. Pero bueno, vamos a ver qué sucede ahí, si hace alguna modificación o algo, no sé. Pero tenemos que estar atentos a la reglamentación porque, viste, muchas veces nos encontramos con reglamentaciones súper poderosas, viste, que terminan modificando normas, la norma en la que reglamenta. O sea que vamos a tener que estar atentos. Pero Bien. las obligaciones, eso quiero que te quede claro, que te vayas contenta con el medio vaso lleno. Las obligaciones por las cuales había sanciones siguen estando vigentes, por lo tanto serán generadoras de daños. O sea, de los daños que ahora no van a ser tarifados, sino que yo ahora voy a tener que ponderar, voy a tener que explicar, voy a tener que tomarme ese trabajito de estudiar y presentar el caso. ¿Mm? Perfecto. Esa sería la cosa. Dani, Bárbaro. una consulta, perdón, no sé si se puede. Sí, te escuchamos. No, quería saber la opinión, a ver, porque yo originalmente pensaba tal vez, digamos, ante este panorama, plantear las inconstitucionalidades de la ley de bases en lo que afectara al caso concreto. ¿Vos creés que es mejor, o dependiendo del caso, ir por este reclamo de reparación integral en vez de plantear una posible inconstitucionalidad de la norma nueva? Esto es un tema bastante difícil para decidir. Yo creo que hay que plantear de todo, ¿viste? Yo por lo menos cuando litigaba, tenía muy en claro el principio de eventualidad procesal, ¿viste? Lo conoces ese principio de decir, por las dudas, pido esto. Y para hipotético y probable caso que usted no me haga caso en esto, pido esto otro. Y para hipotético y probable caso que no me funcionen estas otras dos cosas, planteo la inconstitucionalidad. Es decir, uno cuando litiga, no cuando resuelve los casos, sino cuando litiga, tiene que manejarse con esa mentalidad del principio de eventualidad, ¿me entendés? Puede pasar que esto no me vaya bien. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi plan B? Bueno, Bien, obviamente perfecto. tengo que tener coherencia. Ahora, en el caso de la Ley Nacional de Empleo, en la Ley Nacional de Empleo, en las sanciones que te dije que tenían esa contracara retributiva, se aplica la ley a aplicar el momento del daño. O sea que si vos era con anterioridad a la ley, vos pedís la 24.013, no tenés que hablar de la inaplicabilidad de nada, ni la inconstitucionalidad de la ley base. Lo que tenés que vos reforzar es qué tipo de sanción es para que se aplique esa ley. Que yo creo que el demandado, si escucha estas reflexiones, también va a unirse a la sanción de la 24.013 en vez de que la vuelen desde el hecho dañoso y le aplican una reparación plena. Por eso digo que guarda ¿no es cierto?, con los demandados, que mediten un poco qué conviene y en qué circunstancias se encuentran, porque el alta a la FIP hay que darla, porque la registración sigue estando vigente, porque si le retengo a alguien del salario del importe y no lo llevo a la seguridad social, voy a tener un juicio en puerta. Obviamente voy a articular acciones preventivas, tutela efectiva, astreintes y los perjuicios que me ocasiona todo eso que si no se cumple. Es decir, ¿se entiende? Vamos hacia algo que es una incertidumbre. Entonces Sí, eso sí, los demandados perfecto. también tienen que pensarlo. Doctora, disculpe, ¿lo puedo llevar Sí. al caso práctico? Digamos, a ver, tengo un trabajador, estuvo mal registrado, pero está registrado, que es distinto al caso de un trabajador que actualmente reclame por estar no registrado totalmente. Pero Ujú. en uno u otro caso le vamos por despedido de manera indirecta. El problema acá es que yo entiendo que si vamos por la vía ordinaria, iniciamos un juicio laboralmente hablando y solicitando la inconstitucionalidad de la ley bases, no es lo mismo que decir, bueno, y para el caso que el juez no nos dé lugar a esta inconstitucionalidad y aplique la ley bases, reclamo una demanda de daño y perjuicio, pero una El reparación daño, integral. Vos acá tenés que, hay una confusión ahí. Sí, Vos una cosa es el despido, y los sí. motivos del despido siguen estando vigentes.
No hay ninguna modificación respecto a eso. Si yo me doy por despedido y considero que es una injuria, él está registrado parcialmente, ¿no es Sí. cierto? El juez laboral va a evaluar si eso es una injuria suficiente para darte por despedida. Y eso es el 245, no tiene nada que ver con la ley base eso. Lo que tiene que ver con la Claro. ley base es la sanción que tenías por estar registrado parcialmente conforme a la Ley Nacional de Empleo, que no tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿entendés? Entonces, el despido siempre es el despido. Las injurias Claro. tengo que acreditar que tengan el valor de las injurias, que tenga la entidad, la proporcionalidad, etcétera, para darme por despedido. Otra cosa aparte es si yo quiero reclamar la sanción de la Ley Nacional de Empleo. Si el hecho antijurídico se dio antes de la ley, voy a poder reclamar la Ley Nacional de Empleo. Si el hecho antijurídico se da con posterioridad, tengo el caso de la reparación plena, pero es la que viene a reemplazar lo de la Ley Nacional de Empleo, no el despido. Bien. Vos te estás dando por despedida por el 245, ¿sí? No, Claro. guarda eso, ¿eh? Bueno, eso es Acá para... tenemos dos personas que están haciendo aportes muy interesantes en el chat. Uno, el doctor David Duarte, que me encantaría si se quiere abrir el micrófono, nos encanta escucharlo siempre. Y también el doctor Alburquerque, que si yo no me equivoco es el doctor que hace Soy Jurista. Si se quieren desmutear y quieren dar su opinión, vamos a estar encantados de escucharlos. El doctor Alburquerque, por ejemplo, le decía a la colega recién cómo considera que se podría hacer el tema del reclamo. Primero, él propone inaplicabilidad, después inconstitucionalidad y después reparación plena. Doctor Alburquerque, se quiere desmutear. Yo ¿Cómo justo estoy está? en pijama, por eso no activo la cámara, disculpen. No hay Eh, problema. yo estuve analizando con la charla del otro día al doctor Duarte y hice como una analogía, el del fallo Aquino y el caso Bisotti, diciendo que cuando el legislador reglamenta un derecho constitucional anulando su reparación o dando una reparación que es razonablemente inferior a la que corresponde y vulnera este principio constitucional de la reparación plena, se puede pedir la inconstitucionalidad de una norma, como pasó con el viejo 39 y en los términos del tope del 245. Y yo trato de hacer una analogía con cada artículo. Vos recién, estimada, contaste que es un ilícito autónomo esto, por ejemplo, el no pago de las indemnizaciones que antes regulaba el artículo 2 de la 25323, pero que ese incumplimiento, ese ilícito existe. Entonces, que venga el Claro. legislador y derogue eso, para mí podría ser atacado por inconstitucional porque está convirtiendo en letra muerta de la Constitución y el derecho que tutela el artículo 2 de la 25323, no, para mí, no solo es una pena, una naturaleza punitiva, digamos, sino que repara la protección al despido arbitrario, el derecho del trabajador a una reparación plena y al acceso a la justicia, porque esto lo obliga a iniciar un juicio. Entonces, a mí me Sí, yo, gusta Esteban, lo atacarlo único también que por ahí. te aportaría eso que estás diciendo, Esteban, es que en realidad, reitero, lo que la ley base deroga no es no desincrimina el Mm. incumplimiento. Lo que derogó es la tarifa que le asignaba a ese incumplimiento. Entonces, por eso puse el ejemplo de si derogaran la ley de riesgo. ¿Sí? Claro, por eso Entonces, el doctor Duarte dice acá, entonces no hay anclaje en desincriminación 76. porque no deroga la mora como, no la deroga la mora, lo que deroga es la sanción que tenía prevista para el caso de esa desolación, que es tener que iniciar un juicio. Pero la desolación sigue estando, porque eso no está derogado. ¿Por qué? Porque ahí te mostré los artículos que exigen que se pague en tiempo. Entonces, ese daño autónomo va a salir ahora hacia la reparación que te da el 76, ¿no es cierto?, con el anclaje del Código Civil y Comercial. Pero guarda, no piensen que las obligaciones han sido derogadas, por eso puse el ejemplo de derogar la ley de riesgo. Si vos derogar la ley de riesgo, no quiere decir que el empleador no tiene que cuidar y mantener la indemnidad del trabajador, si tenemos el artículo 75 de la Ley contra el Trabajo. ¿Se entiende? Y artículo, ¿se entiende? Entonces hay un deber No, de no, prevención. se Por lo entiende tanto, que cuando el la prevención no 128, funciona, va a tener que reparar, pero ya no tarifado. Va a tener que reparar con la reparación plena porque derogó la tarifa. Acá lo que se ha derogado es eso. Entonces, eso digo para que tengan cabeza en eso, decir, bueno, las obligaciones siguen estando, pues yo les mostré varias leyes donde se siguen pidiendo, exigiendo las mismas cosas, los certificados, los aportes, la inscripción, pues están en más de un lugar.
Y además el impacto que va a tener a la hora de la jubilación, ¿no es cierto? Y sobre todo de aquellos que están llegando a la edad jubilatoria. Con lo cual yo creo que Entiendo. la reparación plena va a ser mucho más beneficiosa para el trabajador que la tarifada, en definitiva. Depende del caso. Y por eso mismo, Euge, pongo en duda de si el trabajador va a poder invocar que la ley va a ser la ley más benigna. Porque Si el se va hacia la empleador, caja de Pandora. O o sea, sea, vos decís, en cuanto si consideramos que son supongamos sanciones, que él quiera, penalizaciones claro, y que lo lleva porque no, ley penal yo más lo que yo benigna, que me las creo que el apliquen. 80 y el 132 bis realmente son sanciones eminentemente de tipo penal. Es decir, ahí se les aplicaría directamente la ley que les deja sin efecto la sanción. Pero te cuento, pongo en duda si es más benigna. Porque vas a hacer la Dani, reparación integral, a la reparación plena. Entonces yo no sé si como empleador me conviene decir, che, mejor me quedo con la tarifa que ya sé cuánto me sale, a que le dejo abierto a esta persona que me reclame que se puso triste, que se quedó en cama, que no pagó las cuentas, que se le cayó el internet, que el nene se enfermó y no pudo pagar la hora. ¿Se entiende? Sí. Yo te digo, la parte empleadora tiene que pensarlo un poco, que esto va a generarle inseguridad e incerteza. Daniela, No sabe los montos, a dónde van a ir. ¿me ves? ¿Me escuchás? Sí, hola Carolina, la ¿Cómo andás? genia Carolina que la tenemos ahí presente. Dani, una duda que me causa esto que vos estás señalando sobre la naturaleza jurídica de las sanciones del 80 y del 132 bis que comparto con vos. Es qué nos pasa con los casos que tenemos en trámite, donde el trabajador pidió las multas del 80 y del 132 bis, y que hoy por hoy es la litis como está trabada. Em, ¿Qué hacemos Sí, ahí? lamentablemente, fíjate, el fallo de la Corte de la Nación, ese que yo te compartí, que trataba de la 25212, se lo aplicó a una situación en curso, en un juicio. Claro, ¿Te das porque cuenta? acá ese Porque la trabajador no puede aplicación es pedir daños. inmediata. La ley benigna en materia penal es inmediata. Esta es la realidad. Pero así de inmediato es el perjuicio que vos también vas a tener por eso que se demostró. Y Porque capaz hay una ingresarlo como sentencia un que hecho demuestra nuevo un incumplimiento. Claro, pero ahí ya el problema es la prescripción ahí. y incorporarlo Bueno, como un eso hecho es... nuevo. ¿Cómo? Incorporarlo como un hecho nuevo al caso que dice la doctora Barreiro. También hay un cambio de legislación y para el hipotético improbable caso que se plantee y que se considere que es una sanción de tipo penal, que se le aplicaría el principio de la ley más benigna, pido, como el rubro está pedido, porque vos estás pidiendo un daño, vos no estás cambiando el daño que has reclamado y que ha integrado la litis. Lo que ha cambiado es que en vez de tarifa te vas hacia un daño y perjuicio, es decir, hacia una reparación plena. ¿Se entiende? Es decir, la integración de la litis se dio por un incumplimiento en el no ingreso de los aportes, por ejemplo, ¿no es cierto? Y pide 132 bis. Entonces, la persona, el rubro te lo pidió. Fíjate que en el fallo ese de la Corte de la Nación que yo te mando, ese del 2000, que se remitió al fallo al dictamen de la Procuración, es un caso de un caso que estaba en curso. Le había cambiado la multa por prisión. Y salió la 25212 y como no replicó lo de la prisión, le dejaron lo de la multa. De incumplimiento ya estaba, ¿no es cierto? Por eso te digo, Ujú. estas dos, yo realmente el 80 y 132 bis no le veo otra naturaleza que no sea realmente de tipo sancionatorio específicamente. Las otras tienen esa doble cara, ¿viste? De retributiva. Y en ese sentido, al ser como de retributiva, nos vamos hacia la ley vigente al momento del daño, de la conducta antijurídica. Digo. Entonces, es Las ves así. Si como, estamos transitando un juicio, si estamos transitando un juicio, como el hecho antijurídico se produjo con anterioridad a la ley, vos le vas a poder condenar por las leyes de la 24013, la 25323, etc. Las que yo tengo lo dudas ves de que eso lo puedas así, hacer es el 80 y el 132 bis. pero lo ves así aún cuando el beneficiario de la retribución de esas sanciones sea el propio trabajador y no el Estado. Sí, Porque la ¿por qué? 25212 vos tenés que el beneficiario es el Estado en definitiva y no el Sí, trabajador. por eso es de otro tilo, pero el legislador puede elegir a quién va. Mira, te pongo un ejemplo, una tontería. En materia de recursos extraordinarios en la provincia de Mendoza se paga un depósito como, viste, como requisito de admisibilidad de un recurso extraordinario. Y eso es cuando vos perdés, no te lo devuelven
y el destino, el legislador se lo da a la biblioteca. O sea, el legislador puede disponer a quién va ese fondo y quién lo reclama. Y en estos casos se los puso a nombre del trabajador, digamos, la trabajadora, para incentivar como auditores externos que denunciaran las situaciones de irregularidad. ¿Qué mejor que la misma persona sabe si está bien registrada o está mal registrada? Entonces el legislador le puso un incentivo a eso. Dijo que lo cobre el damnificado para que nos avise de la evasión. ¿Me entendés? Ujú. Entonces esa Bien. es la característica. De hecho, siempre hemos dicho, no es una indemnización más que gana el trabajador, en realidad es, viste, para la evasión, etcétera. Es decir, lo te puso como auditor, porque es verdad, es más fácil que yo te diga que estoy mal registrada que el Estado se dé cuenta porque el otro tiene todos los papeles puestos de manera tal de, de que parece que está todo bien. Entonces realmente es verdad que vos tenés posibilidad de decirle al Estado, al recaudador, decirle, no, mire, a mí me pagan mal, yo estoy tantas horas, tengo tal sueldo, esta parte me la dan en negro, esas cosas las podés decir vos. Entonces le dio ese incentivo. Fíjate los daños punitivos de la Ley de Defensa del Consumidor. A quien el legislador le dio la posibilidad de cobrar esa sanción gravosísima al damnificado. ¿Para qué? Para que le haga la denuncia de las inconductas y se vayan corrigiendo. Porque qué mejor que el consumidor que diga, me trataron mal, no me dieron la información, el seguro me lo están cobrando mal, el banco me cobra un seguro que no existe, etc. Es decir, ¿quién mejor que el mismo consumidor hacer la denuncia de eso? Y a veces los importes son tan pequeños, pero la inconducta es tan importante que el incumplidor gana millones, pero vos como consumidor el importe es tan pequeñito que no vas a hacer la demanda. Entonces, para moralizar el mercado, te da ese incentivo a vos. ¿Me entendés? Pero no deja de ser una sanción de tipo penal. ¿Me entendés? Es decir, no, esas no se pueden aplicar ni retroactiva, ni por analogía, ni nada. No podríamos aplicar por analogía el 80 ni el 132 bis. Te las podemos aplicar en los casos que están descritos ahí. Mm. Esa es la cuestión, ¿no? Es decir, es como difícil, pero yo creo que aquellas que podemos tener esos escenarios, es decir, si consideras que son todas sanciones, van a salir a decir los demandados, che, es la ley más benigna. Bueno, habría que ver si la ley más benigna, por lo que te dije, porque vamos a hacer una reparación plena. En el caso de que no lo pienses así, distinguir qué tipo de sanciones. Si son de aquellas que tienen esa contracara retributiva, vamos a estarnos a la ley vigente al momento del hecho antijurídico. De aquellas que son eminentemente penales, como esta, como la 25.211, pues te dejé la 25.211 porque se ve bien clara, ¿viste? O los daños punitivos, que se ven bien claros como son. El 80 y el 132 bis, bueno, va a caer la ley base si eso no se van a poder reclamar y les va a beneficiar. Pero el riesgo es, ¿son realmente más beneficiarios? ¿Es más benigna? Entonces era la pregunta. Bueno, esa quería. De todas formas, podemos plantear el cambio de la legislación durante el proceso porque el rubro está pedido. El rubro está pedido. O sea, el rubro está pedido. No cambiamos la traba de la litis porque el incumplimiento está pedido. La consecuencia es lo que se ha modificado. Por eso reitero, ¿qué fue lo que derogó la ley base? La consecuencia, ojo. No la obligación. Yo demando por la entrega de la certificación. Ah, pero ya no está mal el artículo 80. No, pero hay un montón de leyes que dicen que vos tenés que entregar la certificación. Así que voy a pedir las AS30 para que me la entregues, ¿viste? Que haya una sanción pecuniaria diaria hasta que vos me entregues la certificación. ¿Entendés? Gracias. Ese sería, obvio. Esto todo es un mar de dudas y de cosas que tenemos que seguir analizando, Carolina. Así que yo lo estoy poniendo por escrito y en breve va a salir este artículo, así que espero tratar de ser más clara para que Sos re clara, ayuden Daniela. algo, ayuden algo, ayuden algo. Yo te digo, yo siempre digo, está bueno que alguien tiene una postura, cosa como para uno, adherirse o apartarse, pero tener algo con qué comparar, ¿no es cierto? Como hacer una comparación, eso vendría a ser. Así es. Bueno, ahora sí lo doy por finalizado para que nos puedan quedar las grabaciones y las podamos colgar y la extensión no nos lo impida. Daniela, nuevamente muchísimas gracias a todos los que se Bueno. conectaron, a todos los que hicieron tan buenos aportes, las preguntas, todo suma. Bueno, vamos a seguir construyendo este derecho del trabajo en esta nueva etapa entre todos. Muy crack, Daniela. Bueno, muchísimas Excelente. gracias. Un beso enorme. Adiós. Muchísimas gracias a Adiós la a todos. doctora y muchísimas gracias a la moderadora también. Muchas Eso, gracias. excelente.
y todo lo Gracias. mejor. Muchas gracias.